Ya estamos con nuestro invitado, nos acompaña en este día Andrés Licho Matos, a quien le damos la bienvenida. Licho, un placer tenerte aquí. Sabemos que tú tienes muchas ocupaciones, pero hay temas como que no se pueden saltar, sobre todo lo que han salido a relucir en esta semana. Ay, Yolanda, gracias. Tú eres una de las personas que tú sabes que más admiro en la comunicación por tu historia, tu decencia, tu ética, tu abnegación a tu trabajo y la forma en que lo haces. O sea que cuenta conmigo siempre y gracias por invitarme. Tú sabes, Licho, que en esta semana también hemos escuchado a muchos economistas hablar su parecer sobre el tema de las reformas que se han estado hablando y que todavía no se han dado a conocer, son propuestas. Conjeturas muchas que hay. Sí. Entonces ni siquiera tienen en sus manos lo que es en realidad el proyecto, sí. O interesarse en conocerla también para poder tener argumentaciones. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista sobre toda esta situación? Porque en realidad se sabe que República Dominicana, como otros países del mundo, después de la pandemia se endeudaron, sí, porque fue algo que nadie lo estaba esperando. Entonces, ahora lo que se habla mucho es de reducir el gasto para poder equilibrar la deuda. ¿Cómo tú ves que puede esto visualizar? Mira, la reforma tiene dos aspectos fundamentales que la población de alguna manera deberá comprender. Yo entiendo que lo comprende, pero que siempre ha tenido muchos obstáculos. Como tú decías al inicio, la reforma no la inventó Luis Abinader. La reforma es un tema que los presidentes anteriores de manera integral la habían pospuesto, la habían guardado, la habían retrasado, porque las reformas fiscales, donde quiera que se hacen, dependiendo cómo se haga y cómo se maneje, traen consecuencias políticas. Y ningún presidente había querido enfrentar ese problema, que no es un problema porque es una decisión que debe ir en beneficio del país, del pueblo dominicano. Y eso es lo que nosotros estamos seguros que va a pasar con Luis Abinader. En primer lugar, la reforma fiscal tiene que implicar una mejoría en la calidad de vida de la mayoría de los dominicanos. Y esa mejoría tiene que venir por dos razones, por dos partes. Una, que sea más equitativo el pago de los tributos con los que el gobierno tiene que desarrollar, tiene que implementar sus políticas desde el Estado. No puede seguir que la inmensa mayoría de los trabajadores, de las amas de casa, de los empleados públicos, de la clase media, sea la que pague la mayor cantidad de tributos, ganando menos que la minoría que a través de sus legítimas actividades comerciales y empresariales gana dinero. Licho, entonces tú quieres decir que se reduzcan las exenciones de muchas personas que tienen exenciones y que eso beneficiaría entonces a retribuirlo a los trabajadores o a las distintas clases del país. No solo exenciones, los impuestos tienen que ser gravados en función de que el que más gana pague más, que el que menos gana pague menos. No es lo mismo que una persona que tiene una mansión o que tiene 10 vehículos en su casa de lujo, pague lo mismo por cada vehículo de eso que el que sale a comprar un vehículo de clase media para transportarse al trabajo, para trabajar como concho, como transporte de pasajeros. No es igual que el que tenga una microempresa que con eso sostiene a su familia solo, gane, pague lo mismo que aquel empresario que año tras año va acumulando riqueza en función de los grandes, como tú dices, las grandes exenciones que le da el Estado, exenciones que son pagadas por esa clase media, por esos pobres que van ahí. Y segundo, esas son como nuevas reglamentaciones. Tiene que venir por ahí la reforma. Y segundo,
el país tiene una deuda que se ha ido pagando poco a poco en educación, en salud, en la construcción de obras, sobre todo de infraestructura, en la inclusión en la calidad de agua. Se habla del subsidio de los combustibles también. Entonces, todo eso, el subsidio de los combustibles siempre será necesario, porque el combustible en gran cantidad lo consume la clase trabajadora, la clase media. Entonces siempre el combustible será neurálgico en tomar eso en cuenta. Pero en términos de lo que es la inversión que el Estado tiene que hacer para hacer una carretera en un campo, para que 1000 campesinos saquen su producción al mercado, el Estado tiene que hacer una carretera y necesita dinero. Para que haya un fluido de pasajeros o de transporte hacia Pedernales, el Estado tiene que hacer ese circuito vial. Para que haya un campo como los 14 o 15 provincias de La Vega, del Cibao, donde está el mayor impulso al desarrollo del país. ¿Y por qué tiene que hacer ¿y por qué con se habla dinero? también de pedir que se reduzcan las inversiones? Y usualmente esa es la mayor demanda que tienen los gobiernos. La inversión del Estado nunca se debe reducir. Nunca, igual que las políticas públicas sociales, nunca se debe reducir. Eso de que la creación de empleo tiene que ser prioridad del gobierno. La mejoría en la calidad y cantidad de la salud tiene que ser obligado del gobierno. Una ampliación en la cobertura de educación, en el aumento de la calidad de la educación, es una tarea obligatoria de los gobiernos. El tema de la seguridad social también está la seguridad ciudadana y social, tiempo. Eso que tiene que ver con la salud, con las pensiones, eso es una responsabilidad a dirigir el gobierno. Entonces no es posible que nosotros podamos negarle al gobierno la facilidad de mejorar la calidad de vida de los dominicanos con la recaudación de fondos. Licho, en esta parte sería bueno porque hay sectores, sobre todo los productivos, que son los que les preocupa mucho cuando hablan de impuestos. En esta semana vimos a la asociación hablando del tema de que siempre los rones, el cigarrillo, son productos que cuando se habla de reforma son los que son lacerados porque se aplican mayores impuestos. Pero hay otros sectores productivos que también siempre están alerta por esta situación. Creo que en ese renglón se debería también hacer una revisión. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Hay consumos que no le son tan saludables al país, al pueblo. Bueno, el Estado deberá buscar cómo reducir esos consumos. Pero hay otras inversiones, como por ejemplo en la producción agropecuaria, en el estímulo a la producción de alimentos. Eso el gobierno tiene que tomarlo en cuenta. Porque hay mucha gente productiva, empresarial, microempresario, la clase media, que siempre le tienen miedo a una reforma fiscal? Porque todos los gobiernos, en los pactos de reformas que han implementado, siempre han ido a gravar a esos sectores. Pero no será el caso de Luis Abinader. El problema es que siempre los gobiernos le han tomado con aumentar impuestos. Las reformas aquí no se han dado nunca, no se ha hecho una reforma integral como es la que quiere Luis Abinader. Siempre se hacen medidas tributarias para aumentar los salarios, para aumentar los impuestos. O se aumenta la tasa o se aumenta la base. Y entonces eso va en contra. Y entonces cuando tú generalizas los impuestos para que todo el mundo los pague igual, ya no es una reforma fiscal con carácter integral. Eso se ha aplicado en otros países y ha funcionado el estar aplicando los impuestos de manera escalonada dependiendo de las posibilidades de la persona y ha dado resultados. Mira, en Europa, sobre todo en Europa nórdica, el beneficio de la seguridad social está en función de cómo los estados graban las riquezas producidas y cómo protegen a los más desvalidos, los empleados más desvalidos. Por eso que tú ves que las pensiones allá son tan atractivas. Por eso tú ves que el que dedica 20, 30 años a trabajar en Europa tiene un final feliz,
tienen un fin de vida feliz. Por eso tú ves que la vivienda ya, para ese tipo de personas que han trabajado, no es tan incómoda en conseguirlo como ahora. Pero además, tú ves la salud, tú ves cómo todas las enfermedades catastróficas son gratis en Europa, cómo allá no hay problema con la diversión, con las vacaciones, con todo está el programado. ¿Tú me Licho, entiendes? yo veía una propuesta en esta semana, salió importada en el Listín Diario, que el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, Antonio Siriaco, plantea que que la propuesta que ha hecho el presidente Luis Abinader podría demandar una cantidad de 18 mil millones de pesos para poder reducir la pobreza. Entonces, ¿cómo se podrían conseguir todo ese dinero? Eso es lo que está en discusión, para no endeudar más al país y reducir los gastos. Eso, 18 mil millones de pesos no es nada. Yo creo que mi amigo Antonio Siriaco se quedó corto. Eso no es nada para un Estado. Lo único que tiene que esos 18 mil reducirlo de lo que les regalan a tantos sectores que no hay que regalarle. Eso es lo que hay que hacer. Y mira, Víctor, lo estoy diciendo con crudeza. Sí. 18 mil millones de pesos se dan más en exenciones, en subsidios, en evasión, porque es un tema que tiene el Estado que tomar en cuenta, la evasión. Aquí se evaden más de 18 mil millones de pesos al año. Si tú reduces la evasión en un 70%, tú no tienes ni que grabar tantas cosas para tú recaudar esos 18 mil millones. Es decir, que no es difícil. Yo creo entonces que lo que hay que esperar es la propuesta, que se conozca de manera concreta, y así Correcto. cada cual, como la oposición se ha preparado antes sin conocer detalles, sería bueno ya que cuando todos los sectores, cuando esté lista, que todos los sectores, aquí nunca se ha tomado una decisión de manera unilateral, de ese sentido, ¿no? ¿Verdad? Nunca, nunca. Han habido controversias y cosas, pero nunca se ha tomado de manera unilateral. Nunca la han tomado. Listo. Entonces, ¿por qué esta embullición? Y he visto economistas escribir. No, pero lo que pasa es que hay sectores que se le han impuesto a los gobiernos. Sí. Que es diferente. Sí, claro. Pero lo que pasa es que Por siempre sus se toma. intereses, por sus intereses. Es al pueblo, ¿quién lo defiende? Eso es el pueblo, necesita quien lo defiende. Yo creo que la parte de Abinader, del gobierno, está para Licho, ¿cuál defender sería al tu pueblo. mensaje? Porque yo he visto a economistas y analistas y escritores hablar que le ha sorprendido que este tema haya salido a relucir tan pronto pasado el proceso electoral, pero eso era algo que estaba Porque engavetado. Todos los presidentes se pronunciaron en favor de una reforma y se comprometieron inclusive todos los candidatos a eso. O sea, como que se dice que se va como aguantando, ¿tú sabes por qué? atajándola. Porque, atajándola porque en el momento no le convenía por el proceso pero en campaña, político. para ganar votos en algunos sectores la decían. Y ahora no la quieren porque realmente quieren jugar. Porque al llegó populismo. la hora de la verdad. Quieren jugar al populismo. Bueno, ¿cuál sería tu mensaje, ya que el tiempo... Que el pueblo esté pendiente. Que la integralidad de la reforma deberá ir, y no tengo duda de que Luis lo va a hacer, Luis Abinader lo va a hacer, es en cómo proteger la mayor cantidad de población del país, cómo no agravarla más y lesionar esas grandes ganancias de un grupo minoritario que se da. Yo creo en la visión de inclusión que tiene Luis Abinader y lo va a demostrar en la reforma fiscal. Pero tenemos que estar pendientes. El pueblo tiene que estar pendiente. Todas las organizaciones que dicen representar al pueblo deberán estar pendientes. No los partidos políticos solo. Todas las organizaciones de la sociedad civil deben estar pendientes a que no se le grave al pueblo como debe ser. Bueno, todos vamos a estar a la expectativa porque apenas esto comienza. Licho, yo agradezco que sacara tu tiempo para poder conversar de este tema. Y nada, siempre será un gusto tenerte aquí. Conmigo tú me llenas, el corazón mío se llena, se pone henchido porque
estoy a tu lado. Bueno, pues gracias. Y amables televidentes, conversamos con Andrés Licho Matos, él es periodista y también productor de televisión. Como siempre, a ustedes gracias por la sintonía. Recuerden que nos pueden seguir a través de la página del canal www.cinevisión, canal 19.do, desde donde quiera que estén.